Los sistemas de regulación prácticamente. Ah, Bien, a ver, cuando yo digo quién controla la presión arterial, el control de la presión arterial obviamente lo lleva a cabo el mismo sistema nervioso y el mismo sistema endocrino como hemos visto siempre. Esperen que les dejé de compartir linfático, ahora les comparto el power de presión. Entonces, hay un centro de regulación que depende obviamente del bulbo y que está conectado con el sistema endocrino y que está conectado obviamente con el sistema nervioso y con el automatismo obviamente del corazón. ¿Sí? Entonces, dentro de esos centros de regulación vas a tener los quimiorreceptores y los varoreceptores que de acuerdo al tipo de estímulo que lleven obviamente van a ser procesados por este bulbo y van a ser llevados hasta las distintas ramas del sistema nervioso autónomo para ejecutar una respuesta o directamente al sistema endocrino para que secrete determinadas sustancias y pueda regular la presión. Ahora, ¿cuáles van a ser esos puntos de regulación? Ese es el centro. Los distintos factores nerviosos, ¿sí? Y endocrinos que tienen algún tipo de ejecución sobre la volemia, que es la sangre total, que influye en el retorno venoso y obviamente en el valor del gasto cardíaco y que directamente influye en la presión, o el control que se lleva a cabo en los vasos sanguíneos, que van a influir en la otra variable, que es la resistencia periférica total. ¿Sí? Entonces, estos eran los sistemas de regulación de la presión a nivel global. ¿Sí? A nivel puntual, o sea, lo sensa, digamos, el sistema nervioso en el bulbo. A nivel global, los distintos sistemas van a ser aquellos que van a afectar algunos parámetros del gasto cardíaco u otros van a afectar parámetros que tengan que ver con la resistencia periférica. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, al poder producir vasoconstricción, en realidad te va a reducir el radio de los vasos y por ende va a aumentar la resistencia, y al aumentar la resistencia, aumenta la presión. Pero por otro lado, la secreción de este sistema de aldosterona retiene agua en el riñón, disminuye la diuresis, porque en realidad retiene sodio, pero al retener sodio retengo agua, al aumentar la diuresis aumenta la volemia, al aumentar la volemia aumenta el retorno venoso, llega más sangre al corazón, se distiende más, lo expulsa con más fuerza, o sea que aumenta también el volumen de eyección, eso aumenta el gasto cardíaco, y al aumentar el gasto cardíaco aumento también la presión. ¿Sí? Entonces tiene doble factor de regulación. Por otro lado, el hipotálamo, a través de la segregación de vasopresina o ADH, que era la misma hormona, puede producir también dos efectos. Vasopresina se le llama porque puede producir vasoconstricción. Si es vasoconstrictor, lo mismo que la angiotensina 2. Influye sobre la resistencia periférica y la resistencia periférica al subir sube la presión. Y por otro lado, también reabsorbe agua en el riñón. Directamente reabsorbe agua, no como la aldosterona que reabsorbe sodio y por eso reabsorbe agua. En este caso, en realidad, reabsorbo agua directamente, pero es lo mismo. Aumenta la volemia, al aumentar la volemia se aumenta el volumen de eyección, se aumenta el gasto cardíaco, se aumenta la presión. O sea que el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de la liberación de vasopresina por hipotálamo son puntos de sensarlo, digamos, distinto, pero tienen el mismo fin. Aumentan la presión por las dos variables, por el aumento del gasto cardíaco y por el aumento de la resistencia periférica total. Después, como fenómenos nerviosos, tenemos al sistema nervioso autónomo. Directamente en el corazón, el simpático y parasimpático tienen influencia sobre el marcapasos cardíaco. Si aumentan la frecuencia cardíaca, eso aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión, o si la disminuyen, al revés. Pero en realidad este neurotransmisor, que es la noradrenalina, y ya sea que llegue a través también de como neurotransmisor o como hormona, la adrenalina y noradrenalina de la glándula suprarrenal, generalmente hacen vasoconstricción, que es lo que nosotros hemos visto en la ejecución del simpático. Pero la hormona adrenalina y noradrenalina depende. A veces es vasoconstrictor si llega un receptor alfa o a veces es vasodilatador si llega un receptor beta. En cualquiera de los dos casos igual está influyendo en la resistencia periférica total. No tiene influencia esta hormona, digamos, noradrenalina y adrenalina directamente en el marcapaso. Sí hay una llegada del sistema, ¿sí?, simpático, pero como hormona va a impactar más, digamos, en los vasos sanguíneos y va a producir generalmente la vasoconstricción, pero como les digo, también se han descrito receptores beta en donde producen vasodilatación.
¿Eso era Celia u otra duda? Esto es lo que integra Curtis en esta parte. Yo les agregué que en esta unidad también vimos al FAN, porque el FAN, liberado por el propio corazón, también tiene un impacto sobre la presión arterial total. O sea, el óxido nítrico que lo secreta el corazón tiene un efecto local, o sea, vasodilata localmente, pero no influye en la presión arterial global. Pero el FAN sí. O sea, como que no lo puso acá la integración de la regulación de la presión, pero en realidad yo lo pondría porque es un factor que regula la presión. Eh, yo me quedé con duda con la... ¿Qué duda, Belu? ¿Qué efecto tenían o qué? ¿O duda con respecto a qué? Mira, la angiotensina 2, de la misma forma que lo ves acá, en la renina angiotensina-aldosterona, es un vasoconstrictor. O sea, el corazón secreta angiotensina 2 cuando tiene como señal una baja de presión. Entonces, para compensar la baja de presión, libera angiotensina 2 y aumenta la presión produciendo vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica. Pero en simultáneo, esa baja presión que está sensando el corazón también la sensa el riñón. Y el fenómeno más importante a nivel global de la presión es lo que hace el riñón, porque el riñón no solo libera angiotensina 2, mucho más de la que libera el corazón, sino que además de eso, por vía indirecta, va a aumentar la aldosterona, que te va a aumentar la volemia. Porque como yo les digo, como estábamos viendo ayer en presión, yo puedo producir una vasoconstricción y la vasoconstricción va a aumentar el retorno venoso. Entonces, está bien, va a haber un aumento de la presión. Pero si yo tengo una disminución de la presión porque hubo una hemorragia o una deshidratación, no me alcanza con vasocontraer. Sí, yo contraigo los vasos, pero igual hay menos sangre, entonces necesito un sistema que me compense la cantidad de sangre total. Eso lo hace la aldosterona porque retiene agua y retiene sodio, entonces aumenta la volemia. Pero la angiotensina 2 del corazón trata de respaldar el efecto que lleva a cabo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberando esa angiotensina 2 que es vasoconstrictor, nada más. O sea que el corazón secreta angiotensina 2 cuando ha bajado la presión. En cambio, el óxido nítrico y el FAN lo secreta el corazón al revés, cuando ha aumentado la presión. Si yo tengo un pico de presión, un aumento de la presión, el corazón libera estas dos sustancias. El óxido nítrico es un gas y afecta localmente al corazón. Entonces produce vasodilatación y relajación del músculo del propio corazón para que el corazón y su sistema de circulación, que es el sistema coronario, no colapse y no me dé un infarto. Entonces aumentó la presión, le llega esa información al corazón y el corazón mismo secreta óxido nítrico para solucionar su propio problema. Pero para ayudar al cuerpo en general, libera FAM. ¿Por qué el corazón libera FAM? Porque el aumento de la presión aumenta también la cantidad de sangre que llega a las aurículas. Entonces, las aurículas se distienden más y son las aurículas las que al distenderse más liberan FAM. Por eso el FAM es factor natriurético auricular. Auricular porque lo secretan las aurículas. ¿Y qué hacen? Fomentan la natriuresis. Natriuresis significa orinar más sodio. Como orino más sodio, además de orinar más sodio, el sodio abraza el agua, se lo lleva consigo y elimina más agua también. Entonces el factor natriurético aumenta la natriuresis y aumenta la diuresis. Lo contrario a lo que hacen estas. Entonces el FAN, en vez de aumentar la presión como hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona o la vasopresina, hace lo inverso. Lo que hace es liberar más cantidad de agua, liberar más cantidad de sodio, baja la volemia. Al bajar la volemia, disminuye el retorno venoso, que es la sangre que llega al corazón, se distienden menos los ventrículos y disminuyen el volumen de eyección. Si disminuyo el volumen de eyección, disminuyo el gasto cardíaco y al bajar el gasto cardíaco, baja la presión. Ese sería como todo el caminito. ¿Se entiende? Sí, Gisa, ahí se entendió mejor, gracias. De nada. Yo, como les digo, acá agregaría, pero de cañón al fan. Pero bueno, yo les pongo la información como está en el Curtis, pero sí les hago esta aclaración porque está incluso en la segregación de los factores que libera el corazón y que tienen influencia en la presión a nivel global, como me dice el título. O sea, el título de Curtis dice qué sistemas regulan la presión a nivel global. Bueno, el fan también lo libera a nivel global. El óxido nítrico, en cambio, no. El óxido nítrico tiene un efecto autócrino y parácrino, entonces no lo puedo poner como regulación de la presión global.
regula la presión que le llega al corazón nada más. Ustedes recuerden que siempre uno saca la PAM o presión arterial media, digamos un promedio, o tengo una presión sistólica y diastólica, pero después la presión que llega a cada tejido va a depender de cada tejido, y yo hago un promedio de todo eso. Entonces, el óxido nítrico tiene un efecto local. Yo disminuyo la congestión y el aumento de presión solo en ese punto. Pero a nivel global es aquello que afecta la volemia o que afecta la vasoconstricción de todos los vasos, como una angiotensina 2 circulando en sangre. Impacta sobre todos los vasos que encuentra. Entonces, es como más general y regula la presión arterial a nivel global. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, ese. No, perdón. Me puede no tengo. Ah, bien. Pensé que habías levantado la mano. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es muy cortito, así que lo vemos en 2 segundos y vamos a hacer unos ejercicios, unos problemitas, que es lo que vamos a tratar de fijar todo el cálculo de gasto cardíaco y de presión también, aplicado a algunas situaciones, a algunos modelos de preguntas de la facultad. Este sistema linfático es muy cortito lo que vamos a ver, y no porque sea cortito es porque no sea importante. El sistema linfático es el que acompaña al sistema cardiovascular en lo que nosotros definimos como sistema circulatorio. Es como que yo digo sistema circulatorio y parece que existiera nada más el corazón y las arterias y las venas. Y es real, porque desde la secundaria o desde la primaria nos lo vienen dando así. Todo el mundo se olvida del sistema linfático. Pero es muy importante para muchas funciones puntuales, y si no funcionaría bien, tampoco funcionaría bien el sistema cardiovascular. El sistema linfático, como ya sabemos, porque en realidad lo vimos, o vimos parte de él en Inmune, es todo un conjunto de vasos linfáticos que recorren todo el cuerpo. Generalmente se grafican de color verde, no sé por qué en esta lámina está en azul en Curtis, pero la mayoría de las veces lo dibujan en verde, porque se les cantó, no sé, así como dibujan rojo las arterias y la sangre venosa es un poco más oscura y le dieron el color azul, para no dibujarlo del mismo color, generalmente cuando dibujan los vasos linfáticos los ponen de color verde como para marcar el tránsito, ¿sí? Pero no es que sean de color verde. De hecho, la linfa tampoco es de color verde, para nada, es de color transparente, medio amarillenta, como el plasma sanguíneo. Entonces es un conjunto de un montón de red de vasos que recorren todo el cuerpo, pero son conductos ciegos, o sea, se abren en el intersticio y todos confluyen y vuelven a este pliegue que se ve acá, que ahora lo vamos a ver más grande en esta imagen, que sería la conjunción a nivel del cuello de la vena subclavia, que viene de los brazos, y la vena yugular, que viene de la cabeza, y confluyen del lado derecho, se llama conducto linfático, porque fíjense que es como que cae en la subclavia entre medio y la yugular está como más arriba. En cambio acá está junto como en el punto medio entre la yugular y la subclavia, y a este le pusieron conducto torácico y no linfático. Es una cuestión de nomenclatura anatómica, no importa, no se olviden de esto, porque estos sí pueden ser trampitas de examen, ¿sí? Que el izquierdo se llama torácico y el derecho se llama linfático, pero es en la confluencia de la subclavia y de la vena yugular, en donde toda la linfa confluye en ese punto y se une con la sangre. O sea, el vaso linfático nace en el intersticio de todos nuestros tejidos y recolecta agua y algunas proteínas y sustancias que quedaron ahí disueltas en el intersticio, lo llevan todo hasta el cuello y lo vierten, ¿sí? O sea, lo echan, digamos, en el sistema cardiovascular. Más o menos se calcula que la linfa recupera aproximadamente unos 200 gramos de proteínas y un montón de líquido que no tienen un volumen de referencia porque depende de la cantidad de líquido que se haya procesado por día. No es lo mismo si yo un día me tomé 5 litros de agua, así me tomé 1 litro, porque la cantidad de agua y la cantidad de agua de la comida o lo que sea es lo que viaja por el sistema circulatorio, y cada vez que se produce un intercambio de sustancias a nivel de los capilares, vieron que vimos la imagen del capilar donde se veía en una presión de 40 milímetros de mercurio, que es la presión de la sangre en el extremo del capilar arterial, y una de 15 en el extremo venoso, hay un pasaje de agua y de sustancias que pueden migrar a través del capilar, desde el capilar hacia el intersticio, que tiene más o menos una presión oncótica de retención de agua por parte de las proteínas plasmáticas de 25 milímetros de mercurio, y todo eso que sale
Después ese líquido con las otras sustancias que están a favor del gradiente de concentración desde el intersticio hacia el capilar se suman en el extremo venoso. Pero esta ecuación no siempre da redondita. No es que toda la agüita que salió y las sustancias que salen equiparadas en peso desde el extremo arterial del capilar se vuelven a meter. Entonces a veces queda agua ahí retenida o sustancias, y si no estaría este sistema linfático que es como un embudo y agarra ahí todo lo que sobró y lo que quedó dando vuelta, se produciría una infiltración de agua en ese intersticio, que es lo que conocemos como edema. De hecho, en patologías como el síndrome de Cushing, en donde hay edema, es porque hay una presión que aumenta la salida de agua y el sistema linfático no lo alcanza a recuperar. Entonces se queda ese agua ahí, se retiene líquido y se produce un edema. En un sistema normal y que no tiene ninguna falla, ninguna patología, nosotros no tenemos edema en todos nuestros tejidos porque nuestro sistema linfático recolecta ese exceso de agua. La cantidad de linfa total en el cuerpo va de 2 a 4 litros, o sea que es menos que la cantidad que nosotros tenemos de sangre. Y es como si serían venas, o sea, en la estructura, digo, tiene una túnica íntima, una media y una adventicia muy parecidas a las venas. Incluso los vasitos tienen válvulas, como las venas, porque con el mismo ordeñe venoso que el vaso retrae, que la vena vuelve y regresa al corazón, de la misma forma, el mismo ordeñe, digamos, del vaso linfático, es lo que lleva a volverlo, digamos, al conducto. Con una circulación mínima, como les decía recién, de 2 a 4 litros de linfa se mueve por día. ¿Cuánta sangre se mueve por día? A ver, échense un cálculo más o menos. ¿Cuántos litros de sangre yo voy a tener en movimiento diario? 6 100. litros. ¿Cuánto bombeaba el corazón por minuto? 5 a 6 litros. 5 litros, o sea que si yo tengo 5 litros, lo multiplico por los 60 minutos de una hora y lo multiplico por las 24 horas del día, en un día más o menos nuestro corazón movió más o menos entre 7.000 y 7.500 litros de sangre. No es que tengamos eso en el cuerpo, es que se bombea esa cantidad de la circulación que tiene. Imagínense lo lenta de la circulación de la linfa que yo solo muevo de 2 a 4 litros en vez de 7.500. O sea, para que se den una idea lo lento que es, y la presión mínima a la cual circula en todo el sistema no sale con 100 milímetros de mercurio como la sangre que sale de una arteria, sino que sale con una presión de 20 milímetros de mercurio desde el intersticio, y por el mismo ordeñe de los músculos vuelve al sistema circulatorio. Sí, Belu, tiene que ver con la retención de líquidos. Puede haber retención de líquidos por distintos fenómenos. O sea, yo puedo retener líquido en el intersticio por distintos motivos. Yo les puse el ejemplo de un síndrome de desnutrición extrema, en el cual si yo no tengo proteínas, por ejemplo, en el plasma, no tengo cómo retener ese agua adentro, o sea, disminuye la presión oncótica, entonces la persona retiene líquido en los tejidos, incluso sale tanto líquido en el abdomen que se ve el abdomen todo abultado porque se extravasó un montón de líquido. Pero también hay aumentos de presión, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, que tiende a la retención de líquido, o el exceso de cortisol o de algún glucocorticoide lleva justamente a que retengamos líquido. O sea, pueden haber un montón de factores que pueden hacer retener líquido, porque tiene que ver con la composición del plasma en ese momento y con el intercambio que haya en el intersticio. Entonces puede haber un problema en el intersticio mismo, en la regulación hormonal, en la regulación del sistema circulatorio. Por distintos factores se puede retener líquido, pero lo normal es que no se retenga y que el sistema linfático lo recolecte. Ese líquido que recolecta, como no tiene células sanguíneas, porque los glóbulos rojos quedaron adentro del vaso sanguíneo, muchas proteínas también, los glóbulos blancos también, porque si no hay una infección y no se extravasan por diapédesis, porque hay un foco infeccioso en el conectivo, también están adentro del vaso sanguíneo. Entonces la linfa tiene una composición muy parecida al plasma sanguíneo, pero tiene menos cantidad de proteínas, no tiene los factores de coagulación, y por eso decimos como el plasma, porque no tiene los elementos formes, ¿sí? Pero es como un filtrado de la recolección de ese líquido que quedó ahí. Pero ojo, que esta, si bien es una función importante de recolectar y no producir edema, tiene otras dos funciones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con que los lípidos, los grandes lípidos que se absorben a nivel del sistema digestivo, forman unas partículas que se llaman kilomicrones, que los vamos a ver en la unidad que viene en digestivo, y que inician la vía de transporte de lípidos en todo el organismo.
la vía de transporte de líquidos de lípidos en el organismo para llegar al hígado, procesarse y dar vuelta, la mayor cantidad de él ocurre en la linfa y no en la sangre. ¿Por qué sucede esto? Porque el kilomicrón es una partícula tan grande que cuando la absorbe el intestino y pasa al intersticio no puede entrar en un capilar sanguíneo, porque los capilares sanguíneos son re chiquititos. Entonces se mete en la linfa. Y después, ¿cómo llega ese lípido a la sangre? Y porque acabamos de decir que el vaso linfático termina vertiendo todo su contenido al fin y al cabo en la sangre. Entonces, después vuelve, o sea, se ingresa a un tubo, digamos, sanguíneo. Pero la realidad es que no nace en el sistema sanguíneo porque no se puede meter, la partícula es tan grande que no se puede meter en el capilar sanguíneo. Y va por linfa. O sea que el transporte de lípidos ocurre por la linfa y se hace un procesamiento de lipoproteínas, como VLDL, IDL, bueno, todo un transporte de lípidos muy complejo que vamos a ver en la unidad que viene. Entonces, ahí tenemos una función también importante de la linfa. Y la segunda función importante de la linfa ya la vimos en la unidad anterior, y tiene que ver con que esta linfa, en medio de todo su recorrido, tiene estos órganos que forman parte del sistema inmunitario, que son los ganglios linfáticos. Un cuartel de policía donde tenemos un montón de linfocitos esperando ahí, al pedo, tomando café y comiendo tortitas, pero están ahí sentados y panchos, pero si la linfa me arrastra también de ese intersticio algún bicho raro y llega al ganglio linfático, el ganglio linfático dice, hay un patógeno, empiezan a reproducirse, se empiezan a mandar a la linfa, caen en la sangre y empieza en la circulación general la población de linfocitos ya activados, con sus clones activos, célula de memoria, bueno, linfocito T y B, como ya hemos visto en inmune, y van desde el sistema linfático hacia el sistema circulatorio para cumplir su función. ¿Sí? Entonces, todo lo que caiga en el intersticio, cualquier residuo, lo que sea, lo recolecta la linfa y lo vierte al sistema circulatorio. En ese recolectar, recolecta el exceso de líquido y evita los edemas. Pero además de eso, recolecta sustancias que no puede recolectar el sistema circulatorio, como los lípidos, y los microorganismos que pueden estar dentro del sistema circulatorio y activar el sistema inmune por su lado, es más efectivo cuando caen en ese sistema linfático por el tamaño que tiene el vaso ciego, digamos, y lo lleva al ganglio linfático, que está lleno de ganglios linfáticos, todo el recorrido de ese sistema para hacer más efectiva la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Eso es lo que vemos, o sea, como les digo, es muy cortito lo que vemos del sistema linfático, pero no es porque sea cortito, es porque no sea importante, es fundamental la función que tiene. Esto es todo, chicos, o sea, ahora vamos a hacer algunos ejercicios, pero esta es toda la parte teórica. ¿Cómo recolecta lípidos y qué más, Belu? ¿En qué sentido? Belu. Sí, todo lo que quede, es que, miren, el intercambio digamos, pasaje de sustancias que se da desde el capilar hacia los tejidos, es un proceso que se llama hematosis y que lo vamos a ver bien en respiratorio, que lo vemos después de digestivo. Esto que nosotros hemos visto de la diferencia de presiones, es el pasaje de sustancias desde el sistema cardiovascular hacia el intersticio, y después desde el intersticio pasa hacia la célula, y al revés. ¿Cómo se da este pasaje de sustancias? Por transportes pasivos y por transportes activos que hemos visto en membrana, o sea, cuando vimos permeabilidad celular. Yo tengo transporte activo y transporte pasivo de sustancias que quiero excretar y que quiero meter. Entonces, por ejemplo, el oxígeno es un gas que se mueve siempre a favor de su gradiente de concentración. Cuando llega un capilar sanguíneo arterial, va a migrar desde el capilar hacia el intersticio y del intersticio a la célula porque está a favor de su gradiente de concentración. El dióxido de carbono va a ser lo mismo, pero en sentido inverso. Cuando la célula produce mucho dióxido de carbono, si en el capilar hay menos dióxido de carbono, el dióxido de carbono viaja desde la célula al intersticio a favor de su gradiente de concentración y desde el intersticio hacia el capilar. Entonces, en un gas chiquitito como el oxígeno, el dióxido de carbono, no tengo problema, porque es una sustancia que puede viajar de un lado a otro a favor de su gradiente de concentración, pasa a través de la bicapa de fosfolípidos y chau. Pero esto no pasa siempre con todas las sustancias. Hay sustancias que son más grandes, como por ejemplo estas partículas lipídicas, o algunos desechos más grandes que libera la célula y que no pueden entrar al capilar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros vimos en célula que a veces la célula genera autofagosomas o heterofagosomas?
que es la fusión de un lisosoma con alguna partícula extraña o con alguna partícula propia que quiere liberar. Esto libera hacia el medio, a través de un transporte activo, una bolsa, una vesícula residual que tiene como desechos y que a veces, si es lo suficientemente chiquitita y puede traspasar el capilar, entra directamente a la sangre. Pero a veces esta partícula o este cuerpo residual o parte de una organela es tan grande que queda ahí en el intersticio, o sea que la célula lo expulsa por exocitosis, queda ahí en el intersticio y en el intersticio no puede ingresar al vaso sanguíneo. ¿Quién lo recolecta? El sistema linfático. O sea, es como, miren, a ver. Creo que si les hago un dibujito de esto se va a entender mejor. Les voy compartiendo porque igual vamos a usar la otra pantalla para hacer estos ejercicios. Imagínense un conjunto de células, ¿sí? Estas son las células. Y el vaso sanguíneo viene, por ejemplo, acá viene una arteria. No, esperen que quería poner rojo y se me puso cualquier color. Ahí está. Viene una arteria, ¿no? Esa arteria se capilariza. O sea, se divide en ramas muy finitas, muy chiquititas, para llegar a todas las células aledañas. Y después, cuando hace justamente el intercambio acá, se anastomosa el sistema venoso y me forma después una vena que sigue su recorrido. ¿Sí? Este es el sistema, digamos, circulatorio. El sistema linfático es un vaso, acá, ciego, como un embudo, que después sigue su recorrido y regresa con el sistema venoso, ¿sí? El que hemos dibujado en verde. Entonces, cada sustancia que tenga, por ejemplo, que salir del capilar hacia la célula, sale primero de la sangre al intersticio. Y desde el intersticio tiene que entrar a la célula. O sea, tiene dos espacios que traspasar. Capilar, intersticio, que es este espacio que yo veo acá, y desde el intersticio hacia la célula. Y las sustancias que quieren salir de la célula también pasan de la célula al intersticio, desde el intersticio hacia el capilar venoso. Ahora, este capilar que nosotros estamos viendo acá, que es este lugar donde se ve la confluencia del sistema arterial con el venoso, es continuo. O sea que yo tengo acá una membrana celular, una membrana de fosfolípidos, que esta sustancia que viajó desde la célula hasta el intersticio, después tiene que pasar a través de esa membrana, de esa bicapa fosfolipídica, que es el endotelio del capilar, la túnica íntima del capilar. En cambio, el vaso linfático no es así. El vaso linfático es un embudo, por eso se lo llama vaso ciego, de la cual la sustancia que salió acá y es muy grande para traspasar, se la puede llevar el sistema linfático. Por eso, por ejemplo, supongamos que estas células que estoy dibujando acá son células del intestino que están absorbiendo. Acá yo tengo, por ejemplo, la luz del intestino. Bueno, supongamos, porque las células intestinales no tienen esta forma, son como células cilíndricas, pero digo ahora porque se me ocurrió poner el intestino. Supongamos que acá estoy absorbiendo sustancias, acá hay grasas, azúcares, bueno, la sustancia que sea. Pasa esta grasa al intestino. El intestino hace su procesamiento y me libera acá una sustancia que es muy grande y que no puede entrar al capilar. Chau, se la lleva al sistema linfático. Una vesícula muy grande de un autofagosoma o de un heterofagosoma, se lo lleva al sistema linfático, porque en fin y al cabo el sistema linfático va a terminar llevando esa sustancia hacia la sangre. Aparte, ¿saben qué es lo importante de todas estas sustancias que quedan acá, que liberan las células en el intersticio y que no pueden pasar al capilar? Que retienen agua, chicos. Recuerden que el agua viaja a favor del gradiente de concentración. Si yo tengo un soluto que me genera presión oncótica acá en el intersticio, el agua del vaso sanguíneo se va a extravasar y se va a quedar acá, en el intersticio. Por eso cuando se llena esto de agua, este espacio, se produce un edema. Porque si hay sustancias que se liberaron en el intersticio y no entraron nuevamente en el vaso sanguíneo, generan una presión oncótica que retiene agua y se edematiza. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejercicios para completar, digamos, como esta partecita de circulatorio. Si bien mañana nosotros tenemos el TP evaluatorio, la verdad es que a veces, no siempre,
pero a veces aparecen algunos ejercicios prácticos en esta unidad, y por ahí está bueno que se lleven algunos ejemplos, pero no que en el TPO evaluatorio les hubiéramos puesto un montón de ejemplos prácticos, porque la verdad es que no es que es lo único que van a hacer, o sea, a veces aparecen de estas preguntas en un examen final y a veces no. Entonces, para que practicaran, me pareció más productivo hacer una clase en donde pudiéramos repasar con algunos modelos, antes que meterles un montón de ejercicios prácticos en un TP que no es significativo, porque no, la mayoría de las preguntas de circulatorio no son prácticas, pero sí pueden aparecer algunas. Entonces vamos a ver algunos cálculos sencillos primero. Por ejemplo, este me dice, un paciente asiste al centro de salud en el cual ustedes trabajan y se le miden los signos vitales, los cuales arrojan los siguientes datos. Una presión sistólica de 170 milímetros de mercurio, una diastólica de 100, me está hablando de la presión máxima o mínima, sería 170-100, o lo que vulgarmente llamaríamos 1710, sacándole el cero cuando lo simplifica. Y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Me pide que calcule la PAM. Si bien yo les dije que la PAM era un contenido que en teoría no les iban a tomar, vamos a hacer una sola cuantita como para que les quede en representación por las dudas y para que entiendan que en realidad esta PAM es la presión que se utiliza para calcular la resistencia periférica total o el gasto cardíaco en base a esta fórmula que habíamos visto de la ley de Poiseuille. Porque la ley de Poiseuille, cuando me dice el gasto cardíaco es igual a la presión sobre la resistencia, yo digo, ¿y qué presión tomo? ¿La sistólica o la diastólica? No, en realidad es la PAM. La presión arterial que yo mido en ese punto es la PAM. Entonces, primero, si yo veo esto, esa presión sistólica y diastólica, ¿es normal? ¿Está elevada? ¿Está baja? De acuerdo a los valores que vimos. La sistólica y la diastólica, digo. Es alta, porque los normales son 120, 80. Perfecto, es alta. O sea, la PAM normal, ¿qué valor tenía? 120, 80. ¿No? No. Eso era la presión sistólica y diastólica. Pero la PAM, ¿qué promedio tenía? Porque la PAM es única, es un valor. ¿Qué número tenía de parámetro para decir está normal? Acuérdense que la PAM era la presión de perfusión hacia los tejidos. ¿No se acuerdan? Esa presión que vimos allá rondaba de los 70 a los 110. Una PAM de 70 a 110 se considera normal. Eso quiere decir que si la presión sistólica y diastólica va a estar más elevada, obviamente que la PAM me va a dar más elevada. De hecho, en las opciones que tengo todas son más elevadas. Fíjense que todas son más elevadas de 70 a 110. Además me da un dato, esto es porque hay algunos problemas que se desatan de acá, de la frecuencia cardíaca, que particularmente en este problema no lo vamos a usar, porque para calcular la PAM nosotros necesitábamos únicamente estos dos valores, ya que la fórmula de la PAM era 2 veces la presión diastólica más una vez la presión sistólica dividido 3. Yo les dije que era como un promedio, pero no era un promedio directo de uno más el otro dividido 2, sino que se calculaba de acuerdo al tiempo de permanencia de la perfusión en los tejidos, entonces me daba ese parámetro. Bien, la presión sistólica y diastólica en este paciente es este valor. Eso quiere decir que 2 veces la diastólica sería 2 por 100 más 170 dividido 3. ¿Me siguen hasta acá? Estamos aplicando la fórmula de la PAM, de la presión arterial media. ¿Me siguen o alguno se perdió? Sí. Bien. Si ustedes sacan esa cuenta, me va a dar una PAM de 123 y 3 periódico milímetros de mercurio, que sería la presión arterial media, o sea, la opción A, ¿sí? Esta persona tiene justamente una presión más elevada de lo normal. ¿Cuánto más elevada? Y justamente el volumen que están viendo ahí de sangre que se está moviendo, que también tiene que ver con esta frecuencia, ¿sí? Fíjense la frecuencia. La frecuencia cardíaca normal, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era la frecuencia cardíaca normal de una persona?
Me corrió toda la pantalla. ¿De cuánto era una frecuencia cardíaca a una persona normal? ¿75 latidos por minuto? Bien, de 70 a 75 latidos por minuto. Esta persona tiene una taquicardia. Están viendo que tiene una taquicardia. Tiene una taquicardia porque tiene justamente una presión de 100 latidos por minuto. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Esperen que acomode la pantalla porque se me corrió todo. Bien. Vamos a poner otro ejemplo de otro cálculo sencillo que parte desde este dato, o sea, desde el mismo paciente, por eso se lo he puesto como 1B, en donde me pregunta si este mismo paciente tiene un gasto cardíaco de 6 litros por minuto, ¿cuál será el volumen sistólico? ¿Cómo puedo calcular ese volumen sistólico? ¿Puede ser con el gasto cardíaco? Bien, con la ecuación que habíamos visto de gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco se calculaba la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico o el volumen de eyección. Yo tenía acá en este paciente los datos de la frecuencia cardíaca, me lo dio en la diapo anterior, tenían 100 latidos por minuto, y me está diciendo ahora que el volumen sistólico, no, perdón, que el gasto cardíaco, porque esta es la incógnita que tengo que averiguar, que el gasto cardíaco era de 6 litros por minuto. Eso quiere decir que en base a esto yo puedo calcular que el volumen sistólico es igual al gasto cardíaco sobre la frecuencia cardíaca. O sea, estoy despejando y estoy pasando esto para este lado. Mi volumen sistólico entonces es igual a 6 litros por minuto sobre 100 latidos por minuto. ¿Cuánto me va a dar entonces? Rápido, ¿eh? En biología no pueden usar calculadora, así que tienen que tratar de hacer lo más 0,06. rápido posible los cálculos y generalmente son fáciles. ¿Cuál opción tengo que marcar 0,06. entonces? La B. La B, ¿sí? O sea, el valor me va a dar 0,06 litros. Si me lo hubieran querido complicar de última, me podían poner entre las opciones, no sé, por ejemplo, 60 mililitros, que es el volumen sistólico, generalmente se mide en mililitros y no en litros. Cuando me lo dan así, para no trabajar con números con coma, nada más. Bien. Vamos a calcular un dato más de este mismo paciente, teniendo en cuenta los datos que ya hemos trabajado, y me dice que sabiendo estos datos anteriores, calculemos la resistencia periférica total. Encima tienen ahí para soplarles no porque se los vayan a poner, sino para que se acordaran de la fórmula, ¿sí? Habíamos dicho que la presión arterial era el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. En el cuadernillo sale como PA es igual a gasto cardíaco por RP, que es resistencia periférica. Bueno, cuando yo hablo de PA es la PAM, obviamente, si no, no tengo un valor para calcular. El gasto cardíaco también me lo pueden poner como caudal o como flujo sanguíneo. Y RP, como les dije, es resistencia periférica y a veces me la pueden poner como resistencia periférica total. Tomen todas las siglas, digamos, como un sinónimo. Bueno, entonces es fácil porque los datos yo ya los tenía, vuelvo a lo mismo, si despejo desde esta fórmula, la resistencia periférica total va a ser a la PAM sobre el gasto cardíaco. La PAM que habíamos calculado en el primer ejercicio era 123,3, y esto lo tengo que dividir con el gasto cardíaco, que es un dato que me dio en realidad en la unidad anterior. Fíjense que no tienen una unidad, porque en realidad la unidad de medida de la resistencia periférica total no la vamos a ver. Sí sabemos que esto es milímetro de mercurio, pero es milímetro de mercurio sobre litros por minuto. Lo que pasa que
la mayoría de las veces en la resistencia periférica no se utiliza milímetros de mercurio, sino que se utiliza pascal. Pero no importa, como no vamos a hacer la equivalencia, en realidad por eso se los han puesto incluso sin unidad de medida, como para que sepan cómo calcular. Si hacen esta cuenta, van a encontrar que la resistencia periférica total me va a dar 20,55. Es muy raro que nos pongan este tipo de fórmulas. Yo hace como 2 o 3 años que no veo ningún cálculo de la PAM y de la RPT, pero se los aplico. Es una fórmula re sencilla. Si se fijan, estos cálculos son una boludez. En comparación de lo que están haciendo ustedes en física y en química, son como bastante sencillitos. Así que, como para que sepan aplicar las fórmulas y en algunos datos que les pueden llegar a preguntar. Nada más, que con esa intención hacemos ejercicios de esto. Después puede ser que me pongan algunos ejercicios que no tengan que ver con la resistencia, que por ahí me puedan perder un poco, como por ejemplo, algunos datos de porcentaje, que igual son bastante sencillos también, como por ejemplo decir si una persona pesa 110 kilogramos, ¿de cuánto va a ser su volemia? ¿Qué era la volemia? El volumen en sangre, el volumen de la sangre. El volumen de sangre total, ¿sí? La volemia es la sangre total de una persona. ¿Y cuánto es la sangre total de una persona? En litros me está preguntando, ¿eh? ¿Cuál es la sangre total? 5 litros. Bien, 6 más a o 5 menos, litros. entre 5 y 6 litros. Y como regla general, porque si ustedes me dicen 5 litros, quiere decir que un niño y un obeso de 200 kilos tienen 5 litros de sangre. Depende del peso y la En edad. condiciones normales, por ejemplo, 70 kilos. Bueno, 70 kilos. Y si no, en porcentaje del peso, ¿cuál es? Ese es un dato importante. La sangre total ocupa el 8% del peso corporal. Así como nuestros huesos ocupan el 18%, el músculo ocupa el 40% del peso en un hombre y el 20% en una mujer, el 40% del peso corporal está representado obviamente en uno o en otro sexo y podemos sacar un promedio, pero en realidad si me preguntan por hombre o por mujer puede estar separado. O sea, esos datos o esos porcentajes son datos importantes. En cuanto a la sangre, así como la sangre también tiene su composición y su división, generalmente ocupa el 8% del peso corporal. Entonces yo digo, si 110 kilos son el 100% del peso de esta persona que me está nombrando acá, ¿cuánto será el 8%? Si ustedes sacan esto, me va a dar, esta regla de 3, 8,8 kilogramos. Entonces yo me hago la pregunta, 8 kilogramos de sangre, 8,8 kilogramos de sangre, ¿serán 8,8 litros de sangre? Miren, chicos, esto sucedería si la densidad de la sangre es 1. La densidad de la sangre no es 1, pero es 1,0 y pico, y es como bastante, digamos, cercano y me va a dar un valor bastante parecido. El Curtis no les hace esta aclaración y les habla de la densidad de la sangre, entonces los toma como más o menos igual, ¿sí? No voy a encontrar tanta diferencia porque no es que, no sé, la sangre tiene una densidad de 2, o sea, por arriba del agua, entonces me va a dar el doble. Entonces vamos a tomar que este peso en kilogramos va a ser equivalente al litro porque más o menos la sangre tiene una densidad cercana a 1, ¿sí? Por eso marcamos esa opción. Y si esta persona tiene 8,8 litros de sangre, me dice, ¿cuál es el volumen plasmático de su sangre? ¿Cómo calculo esto? Y a la sangre le restó el plasma. ¿Y cuánto es el plasma en la sangre? ¿Qué porcentaje de la sangre era plasma? Recuerden, esto también es muy importante. Perfecto, Emma, el 55 aproximadamente
nosotros contamos como que los elementos formes ocupan del 40 al 45% y del 55 al 60% es plasma. Los otros son elementos formes, o sea, las células. Quiere decir que de estos 8,8 litros yo tengo que sacar este parámetro. Y lo dice, ¿y qué uso 55-60? Miren, la verdad es que es un ejercicio de una resolución. Lo único que pueden hacer acá, porque tienen un margen, es probar los dos. O sea, digo, a ver, el 100% es 8,8 litros. Calculamos, no sé, el 60% por regla de 3, ¿sí? El 60 por 8,8 les da 5,28 litros. Y el 55%, o sea, calculo los dos parámetros para ver qué marco. 55 por 8,8 dividido 100 me da 4,84. Bueno, obviamente voy a marcar eso porque la otra respuesta ni está, y aparte es un margen entre esos dos valores, entre 4 y 5,5. Este se escapa, este más bajo, bueno, marco la opción C, aproximado, ¿sí? O sea que el 55, más o menos la mitad de la sangre, un poquito más de la mitad, es plasmático. ¿Por qué les digo que en biología no tienen que usar calculadora y les hacen hacer estas cuentas? Porque en realidad lo pueden sacar por deducción. Si yo digo, si en una persona de 70 kilogramos su sangre ocupa de 5 a 6 litros, una persona que pesa, fíjense, 110 está pesando como la mitad más, ¿sí? Más o menos, no es el doble. Esto es el doble. Este es el volumen normal de una persona, al igual que este. Entonces, hasta por descarte, sin hacer ningún cálculo, digo, y bueno, si el peso es más o menos la mitad más de 5 me haría 7,5 a 8, si son 6 litros, y bueno, es la que está más aproximada. Después digo, si el plasma ocupa el 55%, bueno, ¿cuál de estas opciones es un poquito más de la mitad que 8,8? Esta es la única. O sea, muchas veces el pensar una situación problemática, como son cálculos sencillos, por ahí me pongo a hacer el cálculo, pero si ustedes meten la pata al no poder usar calculadora, hacen una regla de 3, dividen como el orto y les da un número que lo consideran así, van a meter la pata si no la piensan antes. Siempre razonen las preguntas, porque son cálculos sencillitos que a veces yo los puedo sacar directamente pensándolos. Vamos a otro ejemplo de cálculo usando o utilizando el latido cardíaco y los datos de ciclo cardíaco. En este caso, esta pregunta me dice que calcule la frecuencia cardíaca de un individuo que posee una sístole ventricular de 0,15 segundos. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Me pide frecuencia cardíaca y tengo como dato la sístole ventricular. ¿Cómo lo calculo? Con el gasto cardíaco. ¿Y qué tenés de dato del gasto cardíaco? Ah, no, yo creí que ya estaba la frecuencia cardíaca, pero hay que calcular. Hay que calcular la frecuencia cardíaca. Me está preguntando la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La Es contracción una de los cantidad, ventrículos. bien, la cantidad de latidos en un minuto por unidad de tiempo. Un minuto son 60 segundos, o sea, no hay mucha ciencia. Quiere decir que el corazón se está demorando en contraerse el ventrículo 0,15 segundos. Y me están preguntando cuántas veces late el corazón en un minuto. Bien, nosotros sabemos que un latido se compone de 3 partes, de acuerdo al ciclo cardíaco. La sístole auricular, que me ocupa un 12,5% del tiempo de ese latido, la sístole ventricular, que me ocupa el 37,5% del tiempo, y la diástole, que es la mitad del tiempo de un latido. Yo tengo como dato esta sístole ventricular. O sea que lo primero que tengo que hacer es saber cuánto me demoro en hacer un latido.
Y si yo sé cuánto se demora el corazón en hacer un latido, y bueno, puedo saber cuántos latidos hace en un minuto. Sí, simplemente hago una regla de 3 para saber qué pasa en 60 segundos. Entonces, el 37,5% del latido dura 0,15 segundos. ¿Cuánto dura el 100% de este latido? Esa es la primera cuenta que yo voy a hacer. Si ustedes piensan en una persona normal, en donde la frecuencia cardíaca era de 75 latidos por minuto y el ciclo cardíaco valía 0,8 segundos, ¿se acuerdan cuánto duraba la sístole ventricular? Que es el dato que me da Curtis. ¿Cuánto duraba la sístole ventricular de esa persona? 0,3 segundos. Bien, 0,3 segundos. Bueno, yo acá tengo una sístole ventricular de justo la mitad de tiempo. 0,15 en vez de 0,3. Entonces, pensemos, ¿cuánto me va a dar el latido? O sea, digo, si no hubieran planteado esta cuenta, directamente lo hubieran querido deducir del cálculo del dato normal, porque también podrían haber hecho la regla de 3 así. Si la sístole ventricular vale la mitad, entonces el latido, ¿cuánto va a valer? La mitad, chicos, sí es un porcentaje del total. El latido completo de esta persona equivale a 0,4 segundos. Si un latido de 0,8 segundos está 0,3 segundos contrayendo los ventrículos, si en esta situación el ventrículo se contrae en 0,15 segundos, porque el latido obviamente es la mitad. Entonces pensemos ahora, vamos a hacer el cálculo igual, pero en un latido de 0,8 segundos, quiere decir que yo me demoraba un poquito menos de un segundo en hacer latir una vez el corazón, y quiere decir que repetía 75 latidos por minuto. Si acá el ciclo cardíaco dura 0,4 segundos, que es justo la mitad que lo normal, ¿cuánto va a valer la frecuencia cardíaca? ¿37,5? No, 37,5 es un porcentaje. Frecuencia, o sea, frecuencia cardíaca es cuántas veces late el corazón en un minuto. Chicos, La una mitad de secuencia lo repetida en normal. el tiempo. ¿Cómo? La mitad de lo normal. Pero si el ciclo cardíaco vale la mitad, ¿cómo la frecuencia cardíaca va a valer la mitad? Es re difícil entender este concepto, pero una vez que la cabeza les haga clic, lo van a entender. Imagínense un corazón latiendo. Yo hago un latido, por ejemplo, hago tuk, tuk, tuk. Y entre cada tuk y tuk, que en realidad es loop dub o el sonido de los ruidos cardíacos, me demoro 0,8 segundos. Bueno, ahora les estoy diciendo que este ciclo cardíaco dura 0,4 segundos. O sea que el corazón está haciendo tuk, 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 tuk. ¿Está latiendo más rápido o más lento? Más rápido, Más va a rápido. valer el doble la frecuencia cardíaca. Siempre la relación entre latido y frecuencia cardíaca es inversamente proporcional, chicos. Si yo veo, nada más viendo este problema y digo, esta sístole ventricular es de la mitad de lo normal, la frecuencia cardíaca es el doble. ¿Cómo lo calculo? Bueno, ya calculamos cuánto vale un latido. Entonces, ¿qué digo ahora? Si en 0,4 segundos el corazón hace un latido, ¿cuántos latidos hace en 60 segundos? Plantean la ecuación y me va a dar 150 latidos. O sea que mi frecuencia cardíaca va a ser de 150 latidos en un minuto, que es esto, en 60 segundos. Es una relación inversamente proporcional. Sin haberlo calculado, chicos, mirándolo atentamente, lo podrían haber sacado. Si quieren calcularlo, esa es la forma. Calculo primero a partir del porcentaje del ciclo cardíaco cuánto vale un latido, y desde el valor de un latido saco cuántos latidos se van a repetir en 60 segundos. Siempre son 2 reglas de 3. Nunca hagan la relación, como les dije, de decir, si en una frecuencia cardíaca de, por ejemplo, 75 latidos por minuto se demoraba
la sístole ventricular 0,3, ¿cuánto se va a demorar 0,15? Porque si esto lo ponen mal, o sea, si esto lo ubican de esta manera, me va a dar un dato, o sea, no hacen la relación directa, como les dije, me va a dar un dato que va a ser la mitad que esto. O sea, me va a dar 37,5. Y está mal, no lo pueden calcular así, porque es una relación inversa y no directa. ¿Sí? Sí, quedó Frecuencia mucho. cardíaca, Sí, sí. ¿cuánto late mi corazón? ¿Sí? ¿Cuánto late por minuto? Si cada partecita, sístole ventricular, sístole auricular, lo que sea, es más chico, es porque la frecuencia cardíaca es más grande. Acuérdense de eso. Entonces, si yo razono eso antes de hacer una regla de 3 veo. Si no, hacen esto y bueno, meten la pata. Justo acá en este ejercicio no había un 37,5 opción. Si había, les cagaba la vida. Porque directamente la marcaban por ahí de una si lo habían planteado mal. Bueno, vamos. Estamos como medio jugados con el tiempo, pero quiero hacerles este problemita que es un poquito más complejo después de estos cálculos comunes. Tampoco es que es tan complejo, pero puedo tener una sucesión de cuentas. Me dice, considerando una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto y un volumen sistólico de 0,07 litros por minuto, calcule la cantidad de sangre total que bombeará el corazón de una persona sana durante toda su vida de 85 años y exprésela en cantidad de piletas olímpicas, 50 por 20 por 2 metros, que podría llenar con ese volumen. Bueno, primero que nada, si ustedes se fijan en la consigna de este problema, me está dando 2 datos y después en realidad me está haciendo un juego de algunos datos que son fáciles de calcular, pero bueno, tienen que trabajar ordenado para no confundirse. Me da como datos la frecuencia cardíaca, me da como dato el volumen sistólico y me está diciendo que calcule la cantidad de sangre, o sea que si es la cantidad de sangre debería ser como en litros, pero me dice que después se expresa esa cantidad de sangre en cantidad de piletas olímpicas, o sea que mi respuesta va en piletas, ¿sí? No en cantidad de sangre. O sea, la cantidad de sangre, después tengo que hacer una equivalencia, toda esa cantidad de sangre que yo calculé, en cuántas piletas entra. Bueno, primero si me está preguntando litros es porque yo necesito saber cuántos litros está bombeando por unidad de tiempo esta persona. O sea que obviamente voy a tener que calcular el gasto cardíaco, que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El gasto cardíaco de esta persona va a ser 70 latidos por minuto por 0,07 litros por latido. Y me va a dar un valor de 4,9 litros por minuto. Bueno, aproximadamente 5, el valor que nosotros ya conocemos como normal. Bien, esta persona bombea casi 5 litros de sangre por minuto. Me está diciendo que yo calcule todo lo que bombeó en su vida en 85 años, tomándolo como promedio, porque seguramente su gasto cardíaco no fue constante toda la vida, entonces estoy sacando un promedio. Pero a ver, 85 años tienen 365 días cada uno, con 24 horas cada uno, y cada hora tiene 60 minutos. O sea que lo primero que tengo que hacer es pasar estos 85 años a minutos. Esperen que no me acuerdo con todo esto, lo estoy calculando. Son 85, 365, 24 por 60. Me da 44.676.000 minutos. ¿Sí? O sea que a mí me está preguntando en todos estos minutos cuántos litros se bombearon, porque la cantidad de sangre yo la voy a medir en litros. Entonces, si en un minuto bombea 4,9 litros, en 44.676.000 minutos, ¿cuántos litros va a bombear? Cuando saquen esto, me va a dar 218.912.400 litros. Si no leyeron bien el problema o están muy ansiosos, se van a ir de cajón a marcar esta opción. Es verdad,
bombea este corazón esa cantidad de litros más o menos en esa cantidad de años. Pero el problema me dice que exprese el dato en cantidad de piletas y no en litros. Entonces digo, bueno, con toda esta cantidad de litros, ¿cuántas piletas voy a llenar? Pero la pileta me da las dimensiones y lo que yo tengo que sacar es cuál es el volumen total de esta pileta. El volumen total va a ser 50 metros por 20 metros por 2 metros, que son sus dimensiones, lo cual me va a dar un total de 2000 metros cúbicos. Pero los litros que yo calculé los tengo que pasar a metros cúbicos o al revés para poder hacer una correlación entre ambos. ¿Se acuerdan cuántos litros era un metro cúbico? 1000. ¿Mm? 1000. Bien. Si un metro cúbico son 1000 litros, entonces 2000 metros cúbicos de una pileta tienen 2 millones de litros. Como último paso voy a poder calcular la cantidad de piletas, ¿sí? Si 2000 litros llenan una pileta, entonces 218.912.400 litros, ¿cuántas piletas voy a llenar? Si hacen este cálculo, les va a dar 109 más o menos, 5 piletas, lo cual aproximadamente, como me dice acá, podría llenar esa cantidad de piletas, o sea que sería la opción B. Y sí, Belu, que acabo de ver tu chat, física está en todos lados. El cálculo matemático está en todos lados, chicos. O sea, si no sabemos matemática no podemos ni ir al supermercado y sacar una cuenta bien, así que desgraciadamente, aunque por ahí nos cuenten los cálculos, nos tenemos que amigar. No nos queda otra. Este problema es un problema que se los preguntaron en un modelo de examen hace como 5 años atrás. Como les digo, no es normal que siempre los exámenes de ingreso hagan una pregunta de cardiovascular, pero pueden aparecer. Eso es real. Pueden aparecer y podríamos practicar con ellos. No les quiero quitar más de recreo, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar estos 4 con las respuestas ya marcadas en verde, porque son las preguntas que hemos hecho hasta ahora. Y les voy a mandar 3 ejercicios más para que ustedes practiquen calculando para mañana. Mañana tenemos el TP evaluatorio, que es un TP evaluatorio en donde hay teoría, todo, y cuando hagamos la corrección, corregimos también esos modelos prácticos, ¿sí? Les recomiendo que agarren y, digamos, revean el video con todos los datitos y con las imágenes. Yo les mando nada más la imagen con el datito en verde marcado correcto. Trátenlo de calcular de vuelta. Hoy en la tarde yo les subo el videito y controlen estos. Pero los otros 3 que les voy a mandar ahora, los mando solitos a hacerlos, a ver si se animan y cómo les queda, y los controlamos mañana. ¿Sí? Así hacemos mitad de guía y la otra mitad por su lado, a ver si no están tan desorientados de cómo plantearlos. ¿Está bien? ¿Alguna duda? De mi parte no, Gise. No, por mi parte no. Bueno,